A esta hora, cuando son 7 de la mañana con 32 minutos, le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, sede. Vamos a conversar con él sobre este tema. Bienvenido, ingeniero, a WQ Noticias. Estamos siendo escuchados a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también y a su orden. Si bien es cierto, ha sido para muchos un tema polémico, hay beneficios, otros dicen que no hay beneficios. ¿Cómo usted ve el panorama de lo que ya es de conocimiento por parte del gobierno sobre el tema del campo Sacha? Polémico porque el proceso de concesionamiento se da en el marco de la campaña electoral de segunda vuelta y desde luego eso supone una politización mayor y desde luego argumentos van, argumentos vienen y desde luego también el enfoque no es tan técnico, jurídico, sino meramente político y eso genera una distorsión para entender a cabalidad qué es lo que esto se trae. Pero recordar que la concesión de Sacha se hizo ya durante el correísmo en 2009 y eso se mantuvo hasta 2016 en un consorcio con PDVSA y Petroecuador que no funcionó porque básicamente los venezolanos nos engañaron, trajeron equipos viejos y en definitiva eso impidió la modernización de la infraestructura de Sacha, que ese era uno de los objetivos, porque hay que recordar que nuestros campos son viejos, tienen medio siglo de operación y en muchos casos no se ha producido la renovación de los equipos pertinentes y ese es el caso de Sacha también. Y bueno, pues cuando fracasó esta iniciativa en 2016, el siguiente paso que se dio, tanto por el gobierno de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, fue incluir a Sacha dentro del portafolio de inversiones que el país ofrecía a los inversionistas extranjeros. Por distintos motivos, esto no aterrizó, no cuajó, se está dando en este momento en base a la participación de un consorcio cuya participación mayoritaria es de Sinopec, el gigante petrolero chino, y bueno, pues en definitiva lo que se espera es que se hagan las inversiones necesarias para remodelar el campo, que eso se está requiriendo. Hay tanques que están oxidados, los operadores no están operativos, las bombas, los ductos, es decir, hay un deterioro general en lo que tiene que ver con su infraestructura. Y bueno, pues se espera también que esta nueva inversión que se realice vaya a permitir incrementar la producción, porque finalmente los promedios de recuperación de las reservas en Sacha están en apenas 0,21%, cuando internacionalmente pueden ser llevadas a 0,40%. Así que ahí tiene usted un contexto como para inicio. Correcto, ingeniero. ¿Y era necesario de pronto que se dé esta concesión o de lo que ya se conoce, que faltan incluso días para que se firme este acuerdo, porque aún todavía no se ha firmado al 100%, supuestamente lo que se conoce en 30 días se firmará el contrato, siempre y cuando la empresa cumpla todos los requerimientos o los requisitos, ¿verdad? ¿Era necesario de pronto este proceso? De lo que conocemos, el campo Sacha, las máquinas están oxidadas, muchos equipos están obsoletos. ¿El tema de privatizar una empresa pública es beneficioso o no es beneficioso? La figura técnica es delegación, es decir, se le encarga en este caso al consorcio que se va a llamar Sinopetrol la operación del campo y desde luego tiene que preverse una fórmula en cuanto a reparto de beneficios que al menos garantice un 80% para el Estado, 20% para la empresa, más o menos en esos órdenes para que tenga sentido pensar en este tipo de concesionamiento. No es necesariamente una privatización porque el recurso no es que se está vendiendo, que pasa a ser propiedad privada de quienes operen el campo y esta modalidad se va a ir generalizando seguramente en muchas otras áreas de la industria petrolera. Recordar que procesos de licitación que tuvieron lugar durante el gobierno pasado y que no prosperaron, como por ejemplo gas del Golfo de Guayaquil, refinería de esmeraldas de alta conversión, utilización del gas licuado de petróleo para generación de energía eléctrica en el oriente. Todo eso, pues, si bien se cayó,
pues estuvo contemplado dentro de esta misma modalidad que ahora se está llevando a cabo. O sea que, en definitiva, hay una cierta continuidad en el modelo. Ingeniero, según voy a leer tal cual lo mencionó la ministra Inés Manzano en la rueda de prensa que dio este fin de semana. Ella indicó lo siguiente, que no se trata de una concesión a privados y recalcó que Ecuador recibirá aproximadamente 1.500 millones de dólares, los cuales serán destinados a inversión social. Sin embargo, para la empresa privada, las declaraciones solo confirmaron, o para aquellos que no están de acuerdo con esta metodología, que sería un despojo histórico y que se está regalando el recurso, la joya de los hachas, a la empresa privada, ¿no? Usted mencionaba que en el 2016, en el correísmo, se dio algo similar con PDVSA. ¿Ganamos o perdimos en aquella ocasión, ingeniero, de lo que usted recuerda? Mire, eso fue una ficción porque finalmente no se realizaron las inversiones comprometidas, el nivel de producción se estancó, no hubo un verdadero incremento conforme era el compromiso y eso determinó que más allá de las afinidades ideológicas y de la expectativa que se depositó en la bondad del proyecto, este tuvo que llegar a término después de 7 años, de manera tal de que eso fue desde todo punto de vista un fracaso, de manera tal de que ya hay el antecedente, este esquema se está de alguna manera replicando años después, pero la obsolescencia que tiene el campo Sacha es preocupante, por lo que ya estábamos mencionando, también lo destacó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, hace 48 horas. Justamente hoy hemos sido invitados junto a un grupo de periodistas para visitar Sacha y de primera mano poder constatar estos problemas que está atravesando, de modo tal de que sí, esto hay que tenerlo muy presente. De otra parte, decirle que eh, tan retrasados hemos estado con el desarrollo del campo que ni siquiera se ha podido utilizar el gas licuado, perdón, el gas natural que acompaña la explotación del campo y que en definitiva podría ser aprovechado para fines de generación de energía eléctrica. Y en definitiva lo que se está desaprovechando y quemando en alrededor de 60 mecheros en Sacha es el equivalente a lo que se produce en este momento en el gas del Golfo de Guayaquil, es decir, aproximadamente 20 millones de pies cúbicos al día. De manera tal de que de haber condiciones, nosotros en este momento en Campo Sacha podríamos estar generando 87 megavatios y no depender de generación a diésel, que es mucho más cara y que muchas veces, debido a que Petroecuador no tiene los equipos, necesita contratarlos. Imagínense el monto de la pérdida acumulada por no tener esta capacidad de aprovechamiento del gas natural durante medio siglo. La pérdida ha sido colosal, pero eso es un reflejo apenas de cómo estos temas en Sacha se han venido postergando, no se han tomado las decisiones del caso y como consecuencia hemos desaprovechado un recurso natural que en este momento podría estarnos ahorrando mucho dinero. Correcto, ingeniero. El Estado ecuatoriano tiene el control total, ¿verdad?, de la producción petrolera. Ahora con esta concesión, ¿cómo se va a manejar el tema como tal sobre el control del petróleo que sale del Campo Sancha? Bueno, le estoy escuchando un poco mal debido a, tal vez ¿Ahí me debería escucha bien? aproximarse un poquito al micrófono. Por favor, repítame la El pregunta. Estado ecuatoriano tiene el control total, ¿verdad?, de la producción petrolera del Campo Sacha. Ahora con el tema de la concesión, ¿cómo se va a manejar el tema del control? ¿Qué tanto por Mire, ciento el Estado y qué tanto por ciento la empresa privada? en la participación, según lo ha destacado la propia ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, va a ser entre 80 y 82% para el Estado ecuatoriano, 18-20% para la operadora privada. Más o menos esa tiene que ser la ecuación en función de lo que ya estamos produciendo en este momento, de la rentabilidad del campo para el Estado ecuatoriano, que es alta. Estamos hablando de 1.700 millones de dólares al año, de manera tal de que ese es el cuidado que hay que tener para fines de que esta negociación sea exitosa y pueda prevalecer en el tiempo. Sería un poco ese el razonamiento, pero creo que es importante destacar que esta tendencia de que Petroecuador entregue campos que no puede
explotar debidamente por falta de capacidad de inversión y de aplicación de tecnología, va a continuar, no va a ser el único. Es decir, el día de mañana lo vamos a hacer también en el bloque 6, en el Golfo de Guayaquil, para la explotación de gas natural. Tendrá que seguirse más o menos el mismo mecanismo y el día de mañana esto se va a replicar en otros campos de la Amazonía, como puede ser bloque 16, 67, ex Repsol, que después de estar produciendo 15.000 barriles por día, una vez que pasó a Petroecuador produce 7.000, es decir, ha disminuido en cuestión de 2 años la mitad de lo que venía produciendo, justamente por este factor de que no siempre puede cumplir con las inversiones que se requieren para tal propósito. Así que yo pienso que estamos al inicio de un cambio de modelo en donde la participación del sector privado va a ser mucho más decisiva respecto a lo que ha venido haciendo, porque finalmente, debido a que el Estado no tiene dinero para invertir, tiene que dar un paso al costado, en condiciones naturalmente que los beneficios se mantengan y se mejoren en el marco de la negociación correspondiente. Ese es el aspecto fundamental. Correcto. ¿Cuánto produce el campo Sacha? Como para que la gente conozca. ¿Cuánto produce y cuánto va a producir con el tema de esta concesión? ¿O El cuánto podría campo producir? Sacha está produciendo 77.000 barriles por día. Llegó a producir en los inicios de la era petrolera ecuatoriana un techo de 110.000 barriles y la idea es llevarlo nuevamente a esos niveles mediante recuperación secundaria, perforación de nuevos pozos. De hecho, está previsto perforar 2 pozos profundos para hacer una reinterpretación geológica del campo con posibilidad de encontrar yacimientos en estructuras más profundas, que eso sería algo verdaderamente transformador. Si usted me pregunta por qué Petroecuador no hizo esos pozos que tienen que hacerse forzosamente para este propósito, pues obviamente no hay una contestación, sino que sencillamente ha habido falta de presupuesto, lo cual se replica en otras actividades también, como puede ser el transporte del crudo en el oleoducto transandino, en el sentido de que en último tiempo, debido a los problemas de que no se ha invertido 20 millones de dólares en renovación fundamentalmente de bombas que son viejas, que datan de hace medio siglo, una parte el crudo que venía transportando, 60.000 barriles por día aproximadamente, ha comenzado a ser transportado por el OCP, que en este momento ya pasó a manos del Estado. Entonces, yo creo que todo se trata de ir repensando cómo reposicionamos la industria petrolera en el país, incrementamos la producción, incrementamos la reserva, resolvemos los problemas de transporte que actualmente tenemos, porque hay que construir una variante de 42 kilómetros en la zona de la erosión regresiva del Coco y recuperamos también las refinerías que son igualmente obsoletas. No debe llamarnos la atención de que hablemos de la obsolescencia de Sacha, porque lo propio se está replicando en otras infraestructuras de Petroecuador. Sabemos perfectamente bien que en el caso de Refinería de Esmeraldas se hizo un paro parcial de 45 días en septiembre, pero resultó que encontraron tan deteriorados los equipos, las distintas unidades, que ese mantenimiento ha tenido que prolongarse hasta este momento y recién ahora en marzo se prevé que la refinería vuelva a recuperar la operación que tenía hace ya casi 6 meses. Pero este es un estándar, es decir, esto no debe llamar mayormente la atención porque esa es la realidad. Ingeniero, usted conocedor del tema, ¿qué gana Ecuador con el tema de la concesión del campo Sancha, del campo Sacha? Yo pienso que va a ganar el hecho de que la recuperación promedio que actualmente tiene el campo es apenas de 0,21%. Hay 3.200 millones de barriles sujetos a recuperación. Con el concesionamiento, la delegación, esto debe incrementar prácticamente al doble, es decir, eso va a permitir aumentar de una manera importante la producción. Eso va a ser sin duda una ganancia para el país y desde luego hay que procurar que los términos de la relación de los beneficios se mantenga un esquema aproximado de 80% para el Estado, 20% para la operadora, en este caso el consorcio Sinopetrol.
Ahora, en la parte económica, si bien es cierto en la producción, en el tema de barriles, vamos a aumentar. Y en la parte económica para el Estado, ¿cuánto más o menos le representaría como ingreso? Bueno, calcule usted, si usted está produciendo en este momento 77.000 barriles por día y empieza a producir 23.000 barriles por día más, va a tener un ingreso adicional de unos 600, 700 millones de dólares al año, lo cual es bastante significativo. De manera tal de que creo que la industria petrolera tiene que empezar a caminar en esa dirección. Desde luego, el momento es complicado, estamos atravesando una campaña de segunda vuelta electoral. La discusión de un tema de esta naturaleza sería mucho más fácil si no hubiera la contaminación política que se está dando, pero finalmente son las autoridades quienes manejan los tiempos y toman las decisiones políticas relacionadas. Todo se ve aparentemente que todo se trataría de un juego de alguna forma politizarlo, ¿no? Porque incluso hasta el expresidente de la República, Rafael Correa, ha criminalizado esta concesión del campo Sacha, pero usted trajo a colación que en el 2016 en el correísmo también se llevó a cabo algo similar. Y hay que tener en cuenta que el tema de privatizar ciertas empresas públicas no le viene mal a ningún gobierno. Recordemos lo que ocurrió en Colombia. Privatizaron la energía eléctrica, ciertas empresas venden energía eléctrica y es un país que incluso nos vendió en su momento energía eléctrica a Ecuador. Esto quiere decir que ciertas empresas públicas es mejor que sean privatizadas para que sean óptimas en el desarrollo para un país. Básicamente lo que se hace es que el activo, permaneciendo en manos del Estado, empieza a ser operado por un privado. Técnicamente esa es la figura legal que se aplica y desde luego no solamente en Ecuador, sino en otras partes del mundo. De hecho, la legislación lo permite, inclusive esto de adjudicar a un oferente en el caso de que se trate de un consorcio integrado mayoritariamente por una compañía estatal. Eso también es legado del correísmo. Usted recordará, eso está previsto en la Constitución, en la ley de hidrocarburos y en su respectivo reglamento, de manera tal que este siendo otro aspecto que ha sido objeto de cuestionamiento, bueno, tenemos que retrotraernos otra vez al correísmo porque finalmente ese fue el marco institucional que nos dejó y que en definitiva prevalece hasta este momento. Así que estamos jugando ahora en función de las reglas del juego que dejó la RC5, así de sencillo. Porque la gente en redes sociales y muchos políticos opositores al gobierno aducen y mencionan que el gobierno actual está regalando prácticamente la joya de los hachas a la privatización. Pues yo diría que ese es un argumento de campaña en este instante. Sabemos perfectamente bien que hay una polarización de la sociedad ecuatoriana en torno a dos candidaturas. El momento que se introduce un tema de esta importancia dentro de la agenda política, del debate de segunda vuelta electoral, inevitablemente surgen muchas voces que están en desacuerdo y denuncian lo que sería pues un presunto negociado, algo por el estilo, pero en definitiva yo represento a la industria y estoy hablando desde un punto de vista más técnico, menos político, y le estoy tratando de dar una explicación integral de por qué esto es conveniente para el país, porque finalmente los tiempos se vienen cortos, hay un deterioro efectivo de los distintos yacimientos del campo y de las instalaciones respectivas, según ha dicho la propia ministra Manzano, de las 4 unidades que funcionan en los distintos sectores, hay 4 que están en grave estado de obsolescencia, una a punto de colapsar. Y bueno, pues ya habrá oportunidad de conversar nuevamente con ustedes una vez que concluyamos esta visita que vamos a realizar el día de hoy a Campo Sacha para tener una experiencia presencial respecto al estado de cosas y qué es lo que está pasando allá. Estamos conversando con el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, sede, sobre el tema de la concesión del campo Sacha. Si bien es cierto, según lo que estoy leyendo, el campo Sacha, el de mayor producción del país y del que se extrae el crudo de mejor calidad, aporta con más o menos 1.700 millones de dólares al año al presupuesto general del Estado.
Con esta concesión, si es que se llega ya a concretar, porque faltan 30 días, porque todavía no se ha firmado el tema de la concesión, antes de la concesión, 1.700 millones de dólares generaría para el presupuesto general. Si se concreta esta concesión, ¿cuánto sería el ingreso promedio? Es lo que le he venido diciendo insistentemente. Si usted está produciendo 77.000 y va a empezar a producir poco más de 100.000 en un horizonte de 3 años, evidentemente los niveles de ingreso van a mejorar. Se pagará al operador para fines de que amortice su inversión, incluido aquello relacionado a los 1.500 millones de dólares que tiene que pagar como anticipo, y que se ha anunciado también que eso va a estar destinado a la utilización como un fondo social específico. Creo que este anuncio es muy importante, y sobre todo supervisar que esto se cumpla, porque muchas veces este dinero extraordinario, que de una manera u otra equivale a una preventa petrolera, ingresa a las arcas fiscales, automáticamente se destina para pago corriente, cualquier necesidad urgente, y verdaderamente no se saca provecho en términos de brindar mejores condiciones de infraestructura al país en lo que tiene que ver con educación, salud, vialidad, que son aspectos fundamentales. Así que creo que ese es el enfoque que en este momento debe prevalecer, y por otra parte, este primer paso que se está dando tendrá otros pasos subsecuentes, y quiero decirlo, independientemente de quién gane las elecciones, más o menos va a tener que hacer lo mismo para poder destrabar este estado de cosas en la industria petrolera, que son resultados, como he venido diciendo reiteradamente, de la falta de capacidad de inversión y de acceso a tecnología de punta que permita ir mejorando los niveles de producción en campos que ya son viejos y que necesitan justamente de recuperación secundaria, terciaria, de manera tal de que es el desafío que tenemos entre manos. Correcto, ingeniero Roberto Espiazo, gracias por estar con nosotros acá en Un gusto. WQ Noticias, WQ Saludos. Radio. Que tenga buenos días, ingeniero.